Una vez más con ustedes en Billwall, Inversiones y Finanzas. Y vamos a pasar inmediato a las imágenes. El tema central de hoy es finanzas e inversiones en shock energético. Aquellos que nos siguen, sin duda, saben que hace 2 semanas tuvimos el programa sobre el shock energético y ahora vamos a ver en el contexto de las finanzas e inversiones. Las consecuencias de la guerra con Irán han disparado los precios del petróleo por encima de los $110 el barril, aunque hoy está 98 por ahí. Los inversionistas están apostando fuerte a que el mayor trastorno petrolero en la historia podría despertar al sector energético de sus años de letargo. Realmente hemos tenido un periodo de cierta estabilidad con respecto a la producción, consumo y venta de petróleo. Y lo que ha sucedido, evidentemente, es que ha disparado los precios del petróleo y sus derivados. La situación, un entorno de mayor presión inflacionaria, el aumento del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente podría trasladarse a mayores costos en transporte, electricidad y bienes básicos. En la República Dominicana, este efecto suele amplificarse por la dependencia de importaciones energéticas, generando presiones adicionales sobre precios internos y el tipo de cambio. Ya hemos visto, no solamente en República Dominicana, sino en muchos lugares del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, que los productos de petróleo derivados, los combustibles, han aumentado sobre un 22%. Impacto en el dólar y el costo de vida. El crudo más caro incrementa la demanda de divisas para importaciones, lo que puede empujar el dólar al alza. Esto encarece productos importados y refuerza la inflación. En consecuencia, el poder adquisitivo tiende a deteriorarse si no se toman medidas financieras adecuadas. Yo creo que eso está claro. Aquí no ha subido tanto la tasa de cambio, pero recuerden que estamos algo distante y que a veces los efectos tardan en llegar. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver en un fondo de supermercado que sí, ya ha afectado productos, afecta el costo del transporte, de dónde provienen esos productos, etc. Respuesta del Estado Dominicano y presión fiscal. El gobierno ha desplegado subsidios para contener el impacto del alza del petróleo, destinando 11.500 millones de pesos a combustibles en 2025, más de 105.000 millones al sector eléctrico y unos 4.000 millones en este año, además de mantener el gas licuado del petróleo sin variación, subsidiar fertilizantes con 1.000 millones de pesos y reasignar cerca de 10.000 millones para programas sociales. Es decir, se han tomado medidas, pero recuerden que el impacto de las medidas depende mucho de los daños causados en esta guerra y obviamente cuánto va a durar. Hoy, por ejemplo, sabemos que hay una tregua, pero una tregua que obviamente no es muy segura, que digamos, seguimos en un ambiente de intranquilidad, de incertidumbre. Aunque se ha aplicado ajuste gradual en combustible, el Estado sigue absorbiendo gran parte del costo. En un contexto donde el shock energético global eleva los costos del transporte, electricidad y alimentos, todo bajo una carga fiscal relevante, con un déficit proyectado cercano al 3,2% del Producto Interno Bruto para este año, que limita la sostenibilidad de esas medidas. Ese es el grado de incertidumbre que vemos. Yo he oído y he leído, por ejemplo, expresiones como que estamos blindados o que tenemos contratos a largo plazo para los combustibles y el petróleo, y que eso nos da cierto grado de seguridad.
Cuando se trata de una guerra que impacta severamente en el producto, que sin duda es de más consumo, el que más impacta a la economía por el efecto que tiene exponencial en productos derivados del petróleo, sea asfalto, sea tejidos, del gas natural, que son abonos, que son, en fin, una serie de productos que surgen de ahí, además del transporte, además de la energía eléctrica, además de lo cual depende fundamentalmente las economías y su desarrollo y sostenibilidad, es muy difícil que no nos afecte. Y obviamente cuando hablamos de contrato a largo plazo, sí, la fuente nuestra mayormente es de Estados Unidos, está lejos de donde está la situación, pero se ha creado una escasez y con la escasez suben los precios. Y como tenemos ahora un barril de petróleo que ha estado sobre los $110 y que hoy, ayer mejor dicho, cerró en $98, eso afecta. Porque no se trata solamente que llegue el petróleo, se trata de a qué costo llega el petróleo. Y no solamente el costo del producto, sino el coste del transporte de ese producto, que también utiliza el propio producto en sus derivados, como el fuel oil, para las cargas de petróleo que nosotros recibimos, puesto que somos una isla y viene vía marítima. Todo eso hay que tomarlo en consideración. La producción de todos los alimentos, la producción de otros artículos de primera necesidad, se utilizan maquinarias, se utilizan elementos que provienen del petróleo y derivados. Por consiguiente, el impacto general es mundial. Volvamos a las imágenes. Y aquí lo tenemos, la carga sobre el gasto público. Si lo paga el consumidor, bueno, si lo paga el consumidor, llega un momento que el consumidor no puede seguir pagando el aumento. Y si lo paga el Estado, lo paga también el pueblo, puesto que el dinero del Estado es del pueblo. Y tarde o temprano van a tener que aumentar los impuestos o van a tener que buscar prestado, la tasa de interés está subiendo para todos los préstamos, los internacionales y locales, y por consiguiente alguien tiene que pagarlo. Y todos sabemos quién va a terminar pagándolo. Sigamos. Ajustes en finanzas personales. Priorizar liquidez y controlar gastos variables se vuelve fundamental. Reducir consumo innecesario de energía, reorganizar el presupuesto mensual y fortalecer un fondo de emergencia ayuda a enfrentar aumentos de precios sin recurrir a endeudamientos. Recuerde que si uno tiene que endeudarse para cubrir necesidades fundamentales, es el primer paso para una quiebra. Aquí tenemos algunas imágenes que lo muestran. En todo este proceso que hemos visto de esta guerra, es muy raro que yo haya visto o haya oído la palabra ahorro. Que tengamos que incentivar el ahorro y la única manera de hacerlo es consumir menos. Y lo vamos a ver más adelante, algunas de las sugerencias que se proponen para consumir menos. Protección del ahorro, que es lo que yo decía, mantener una parte de capital en dólares permite mitigar el impacto de una posible depreciación, porque evidentemente si el peso se deprecia, que es probable, pues obviamente hay que tener una moneda fuerte que pueda compensar esa pérdida. Al mismo tiempo, seleccionar instrumentos que generen rendimientos por encima de la inflación contribuye a preservar el valor en el tiempo. Obviamente, si nuestro dinero va perdiendo valor en el tiempo, pues en menos poder adquisitivo y por consiguiente el secreto es tratar de preservar el valor lo más posible. Aquí tenemos el ejemplo de la subida en el consumo, la subida en los gastos. Estrategia de inversión en este contexto. La diversificación cobra mayor importancia. Incluir exposición a activos internacionales, sectores vinculados a energía o materias primas y mantener equilibrio entre renta fija y variable permite distribuir los riesgos. También cobra relevancia mantener una parte del portafolio en instrumentos líquidos
que permitan reaccionar con flexibilidad ante cambios del mercado o aprovechar oportunidades. Este tipo de entorno favorece decisiones prudentes más que movimientos especulativos. Es decir, estamos hablando de estudiar, analizar el mercado y tomar decisiones con ese elemento de proteger nuestros bienes que estén invertidos para asegurarnos que tenemos la liquidez necesaria para los aumentos de costo inmediato y a la vez inversiones que mantengan su valor o aumenten su valor. Una distribución de las inversiones nos asegura un mayor equilibrio y por lo tanto mejor riesgo. No dependemos de una o dos fuentes y eso es lo que hay que tomar en consideración. Pero la palabra clave es ahorro, diversificación y protección. Acciones prácticas para adaptarse: compartir transporte, reducir desplazamientos innecesarios, implementar esquemas de trabajo remoto y mejorar la eficiencia energética en el hogar son medidas concretas que reducen el impacto directo en el presupuesto. A nivel empresarial, optimizar logística y consumo energético también contribuye a contener gasto. Fíjense bien que esos son elementos que yo realmente no lo he visto escrito, no veo. Tenemos un vehículo por persona que va al trabajo, un solo vehículo que permanece parado ahí en el parqueo mientras se está trabajando. No vemos lo que sucede en otros países de compartir un vehículo entre 4 o 3, que vayamos en la misma dirección al lugar cercano y ahorrar en el combustible. Nada de eso. De hecho, algunas de las medidas de subsidio del gobierno lo que tienden es que en vez de incentivar el ahorro, lo que hace es que en realidad lo incentiva porque el consumo. Es decir, que se consume más si el precio del combustible no aumenta, porque el gobierno asume el aumento que se está reflejando en los mercados. Entonces, si yo pago lo mismo, pues gasto igual. Algo hay que hacer, tenemos que sacrificarnos algo, nos sacrificamos algo y podemos sobrevivir y vivir de una manera aceptable, o lo llevamos a una crisis y entonces la situación se pone muy, muy difícil. Sigamos con la imagen. Disciplina y adaptación como clave. Un shock externo de esta magnitud exige ajustes tanto a nivel macroeconómico como individual. La combinación de control financiero, diversificación y eficiencia en el consumo permite atravesar este entorno con mayor estabilidad y menor exposición a riesgo, que es lo que hemos dicho hace unos instantes. Y aquí vemos el vehículo, 4 personas, trabajar desde los hogares, como se hizo en el caso del COVID, en muchos casos, obviamente reducir la energía. Si entran en una habitación, prendan la luz si la necesitan, pero cuando salgan apaguen esa luz. Yo voy a muchos supermercados, algunos negocios, y tienen el aire acondicionado a temperatura realmente que son incómodas de frío. Ajustenla de acuerdo a la temperatura exterior. Pero si se ajusta y se lleva una temperatura un poco más alta, que sigue siendo cómoda, pues se ahorra. Si se mantiene fría y más fría de lo necesario, se crea un ambiente incómodo y además se está gastando más energía. El West Texas intermedio, Standard & Poor's, Nasdaq y oro. 3 mercados, un mismo shock, 3 reacciones distintas. El West Texas, que es petróleo, el Standard & Poor's 500, que son inversiones en esas 500 compañías en el mercado, en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, y el Nasdaq, que son otros índices de empresas de otro tipo, y el oro. El mercado no está descontando una guerra cualquiera, sino un shock energético con consecuencias monetarias. El lunes 6 de abril de este año, el petróleo seguía tensionado
por las restricciones en el estrecho de Hormuz, mientras circulan informaciones sobre una posible tregua de 45 días entre Estados Unidos e Irán, que Reuters no ha podido verificar de forma independiente. Pero ya sabemos hoy que hay una tregua de 15 días, pero sumamente frágil, sumamente frágil. Israel sigue atacando el Líbano, Irán alega que eso tenía que estar incluido en la tregua, Estados Unidos alega que no, pero va a servir de intermediario entre Israel y el Líbano para resolver el problema de Hezbollah, que es el grupo que ataca a Israel desde ese país o desde el Líbano. Todo eso está todavía inconcluso, todavía hay muchos cuestionamientos y muchas dudas. A la vez, el oro cotizaba alrededor de 4.653, que veremos en la última imagen de este programa, en qué cerró ayer, pero anda por ahí, por onza troy, y la renta variable estadounidense intenta rebotar, pero con una base frágil. Cuando hablamos de renta variable nos referimos fundamentalmente a las acciones en la bolsa de valores, porque el empleo en Estados Unidos ha salido más fuerte de lo esperado, se crearon más empleo de lo que se esperaba, excluyendo el sector agrícola. Y eso enfría la idea de recortes cercanos de tipo por parte de la Fed. Obviamente, si los empleos han aumentado y hay una tendencia a un aumento en la inflación, pues la Reserva Federal, que es el Banco Central, no va necesariamente a inclinarse a reducir la tasa de interés para alimentar el consumo. En un entorno de mayores expectativas de inflación derivadas del alza de los precios del petróleo. Con esto llegamos al final de este segmento y volveremos con ustedes en breve.